Fiesta en la pensión de las glicinas. Los rayos del sol se filtran a través de las frondas plateadas de las glicinas. Besan sus frágiles flores violetas, iluminando la terraza con ráfagas de una vivísima luz espectacular. Bajo la fulgurante pérgola, un buen número de poltronas de jardín de estilo rococó forman un alegre círculo en torno a una mesa que sostenta un cándido mantel de encaje de ganchillo. Una balaustrada de piedra recubierta de musgo bordea la terraza y hace de barandilla a 7 escalones que bajan hasta el prado. El edificio en que se apoya el frondosísimo árbol de las glicinas es una vieja casa de 2 pisos, con techo de alas de suave pendiente. Se trata de la pensión familiar de Honguito del Bosque. ¡Qué paz, qué tranquilidad reina en este maravilloso rincón del paraíso! Con un leve chirrido de sus goznes, la puerta vidriera que da a la terraza se abre de golpe para dejar pasar a una comitiva de señoras elegantes. Avanzan con pasos afelpados, parloteando calladamente, y se dirigen a las poltronas que están bajo la pérgola. En ese momento toman asiento. Se trata de una pava, de una oca, de una tórtola, de una gallina japonesa y de una gallinita gris. Van vestidas las buenas amigas con ropa de muselina y de percal, con volantes rizados y refinados encajes. Todas han traído la bolsa de la labor y se apresuran a abrirla, sacando de ella lo necesario para tejer, o la esterilla para bordar a medio punto, el pequeño centro de encaje aún sin terminar, o el pañuelito para calar. A los pocos minutos, todo es agitarse de hilos, de agujas de seda y de lanas de colores, al ritmo cadencioso de la amable conversación. Se habla de todo lo divino y humano. Se cuchichea, se ríe, se murmura, se desembucha, subraya, se confía, se conspira, se diserta. En resumen, se pasa de un asunto a otro, de un tono de voz a otro, tal y como ocurre cuando se está en buena compañía. Estas señoras son las huéspedas de la renombrada pensión de las glicinas. ¿Permitís que os presente a la directora? Es la señorita Cacareo, la amorosa y desenvuelta gallinita gris. ¡Qué serenidad! No soy otra cosa que el agradable rumor de las conversaciones, quebrado de cuando en cuando por el dulce susurro de la suave brisa del atardecer entre las ramas de las glicinas. De improviso, la campanilla de la cancela principal suena persistentemente, como si a una cuerda se hubiera agarrado una persona bastante impaciente y nerviosa. ¿Quién será? Una especie de inquietud aletea sobre la terraza, petrificando como por encanto agujas, tijeras y picos. Pensionistas y directora se miran unas a las otras con expresión de total estupor. La señorita Cacareo consulta el pequeño reloj de oro que lleva colgado al cuello con una larga cadenita. Las 4 en punto. No esperaba nadie a estas horas. Luego se levanta y en medio del silencio general, un silencio verdaderamente glacial, susurra. Me pregunto quién podrá ser. No conozco a nadie que llame de manera semejante. Bueno, iré a ver. ¿Quiere que la acompañe, señorita?, le pregunta gentilmente la gallinita japonesa. Es usted muy amable, gracias, pero no es necesario. Prefiero ir sola. Dicho esto, deja su labor y se dirige a la puerta vidriera. Atraviesa el salón. Llega al atrio. Abre el macizo portón de encina, baja las escaleras y muy despacito sobre la grava de paseo se acerca a la cancela de hierro fundido. Un desconocido la espera al otro lado de los barrotes de la cancela. Es un panda al que la señorita directora, con la rápida ojeada, encuadra de pies a cabeza. Es alto, bien vestido, lleva una cámara fotográfica en el cuello. ¿Por qué se agacha haciendo esa reverencia?, se pregunta la directora para sus adentros, maravillada ante un gesto tan ceremonioso y tan pasado de moda. ¿Qué desea el señor?, pregunta educadamente. Quisiera una habitación, responde el extranjero con cumplidísima reverencia.
¿Una habitación?, repite la anciana directora, con aire de no haber entendido. Sí, una habitación, confirma el panda, y precisa más en un castellano un tanto dificultoso. ¿Una habitación con una cama para dormir? ¿No es esto un hotel? En realidad es una pequeña pensión familiar, le corrige la señorita Cacareo. Pero como el panda parece un tanto contrariado, se apresura a añadir: bueno, es lo mismo después de todo. Magnífico, suspira el señor Papanda, con una sonrisa y una nueva reverencia. Pase, por favor, le invita la señorita Cacareo, abriendo por fin la cancela. En su rostro desvanecida ya, la expresión fría del primer momento, se dibuja ahora la amable sonrisa de siempre que hace de ella una directora cordial y dotada de un elevadísimo sentido de la hospitalidad. El caso es que su pensión en realidad está abierta únicamente a los clientes habituales y que nunca antes de ahora ha acogido extranjeros. Sin embargo, existe siempre una primera vez, como dice a menudo la señorita Cacareo a sus amigos. El señor Papanda, cargado con todas sus maletas, sigue a la directora hacia el vestíbulo de la pensión Glicinas. Al llegar allí con la elegante reverencia, tan solo para cambiar, extiende a la señorita su tarjeta de visita, un papelito blanco en el que hay impresos unos extraños signos totalmente incomprensibles. La gallinita gris intenta en vano descifrarlos y luego da las gracias muy cumplidamente al extranjero. Vamos a ver, podría darle a la habitación número 7. ¿Quiere verla? Con mucho gusto, responde el señor Papanda, y señalando las maletas precisa: las dejaré aquí por ahora. Voy delante, exclama la directora y comienza a subir la gran escalera de madera que conduce al piso superior. Los escalones crujen bastante y cada uno de modo diferente. Seguida siempre por el nuevo huésped, la señorita recorre un largo pasillo, un poco tétrico a decir la verdad, de cuyas paredes penden viejos retratos con marcos dorados. Pasan algunas puertas antes de pararse ante la que tiene el número 7. La señorita Cacareo hace girar la llave en la cerradura, abre la puerta e invita a pasar al señor Papanda a una confortable habitación, amueblada en un estilo un tanto anticuado, con tapices clásicos decadentes en las paredes, cama con baldaquino, chimenea con repisa llena de baratijas, candelabros de porcelana y pavimento de madera muy encerada. El pavimento cruje con cada paso de una manera más bien inquietante, pero como compensación, la ventana que se abre sobre la campiña brinda una maravillosa vista. Entretanto, en la terraza se escuchan conversaciones a media voz sobre la suerte de la señorita Cacareo. ¿Cómo tardará tanto en regresar? ¿Y dónde se habrá metido? Esto es un misterio. ¿Le habrá pasado algo? ¿Y si tuviera necesidad de nuestra ayuda? Tal vez convenga ir a buscarla. Sí, pero ¿no correremos quizás el peligro que padecerle indiscretas? Que sí, que no. Tras largas versiones, la tórtola y la gallina japonesa abandonan sus labores y se van en busca de la señorita directora, que misteriosamente ha desaparecido hace algunos minutos. No hay nadie en la cancela, ni nadie en el atrio. Las dos pensionistas oyen un rumor de pasos proveniente del primer piso. Suben precipitadamente la escalera y llegan a la puerta de la habitación número 7. Justo a tiempo de oír al señor Papanda, que una vez examinados los muebles, los adornos y los demás objetos, pregunta con una seriedad absoluta: ¿hay fantasmas en esta casa? Al oír estas palabras, la señorita Cacareo, dando un gemido sofocado, pierde el sentido y cae desvanecida entre las alas abiertas de la tórtola y de la gallinita japonesa. ¡Ah! ¡Pum! Se desmayó. En semejante trance, son presa del pánico, no sabiendo dar respuesta a demasiadas preguntas. ¿Quién es el extranjero? ¿De qué fantasma habla? ¿Por qué la directora se ha desmayado? Están atrapadas en semejante trance y son presas del pánico.
no sabiendo dar respuesta a demasiadas preguntas. ¿Quién es el extranjero? ¿De qué fantasma habla? ¿Por qué la directora se ha desmayado? Pero la gallinita japonesa, con todo el buen sentido y la presencia de ánimo de que es capaz, atiende por fin a la directora. Vamos, vamos, señorita Cacareo, siéntese en esta poltrona. Traer un poco de agua, por favor. Allí en la jarra. Abrir las ventanas, que entre un poco de aire fresco. La gallinita gris vuelve en sí y murmura, confusa por su desvanecimiento repentino. No tengo nada. No es nada. No os preocupéis por mí. Se me fue la cabeza durante un momento. Imaginaos lo mortificado que está el señor Papanda. Apoyando las dos patas en el pecho, multiplica ya sus innumerables reverencias y repite sin cesar. Perdón. Luego saca una guía turística del bolsillo, la abre, la hojea y finalmente enseña a la anciana directora un capítulo que se titula Los fantasmas de Europa. Comienza así. La mayor parte de las viejas casas europeas están infestadas de fantasmas. Por esto le hice la pregunta. Por otra parte, en esta vieja casa los crujidos de la escalera y del pavimento me habían parecido algo siniestros. Se justifica el señor Papanda. Perdóneme, señorita, estoy verdaderamente desolado. Bien, está perdonado. No se hable más del asunto. Ahora venga conmigo. Le enseñaré toda la casa y le presentaré a mis otras pensionistas. Esta es la gallinita japonesa y esta es la señorita Tórtola. Nuevas reverencias por parte del extranjero y sonrisas de circunstancias por parte de las dos pensionistas, todavía un poco perturbadas por los acontecimientos. Bajan todas las escaleras y entran en el salón. ¡Un piano!, exclama el panda ante la vista del magnífico instrumento de la señorita Cacareo. ¿Me permite, verdad? Y sin esperar respuesta, se precipita al teclado y comienza a tocar un vals de los más alegres, de los más fascinantes y de los más melodiosos que jamás se hayan oído en aquella respetable pensión. Conquistadas por la musiquilla, la gallinita marca el ritmo con la pata, la tórtola canturrea, la gallinita japonesa intenta algunos pasos de danza. ¿Y dónde están las demás pensionistas? Dejando el cobijo de la pérgola, corren llenas de curiosidad y escrutan la sala atónitas e incrédulas. Amontonadas sus labores, olvidadas las confidencias y las malicias, se ponen a cantar, a bailar y a reír, atrapadas por el frenesí del vals. El nuevo huésped parece haber abierto una ventana de alegría en la resignada tranquilidad de la linda pensioncita familiar de Honguito del Bosque.